La expresidenta Michelle Bachelet publicó en su sitio de Instagram un video, luego también en X una declaración escrita con el mismo texto, donde la presidenta comunica su intención de no participar de una nueva candidatura presidencial, aludiendo a que hay personas, hombres y mujeres que pueden representar de mejor manera los desafíos de renovación y también encarnar el ideario del progresismo, de la izquierda y de la centroizquierda en la próxima campaña presidencial, a la que además la presidenta invitó a participar a todos los chilenos, aludiendo a todos los desafíos que tiene la izquierda y a lo que ella considera que son los riesgos para la democracia involucrados en el proceso electoral. Todo eso era una noticia que se esperaba entre hoy y el próximo sábado, habida cuenta de la renuncia a su cargo del Ministerio del Interior de la ministra Carolina Toá, que al final del día anoche, a las afueras del Palacio de la Moneda, asumía un nuevo desafío presidencial. Revisamos el video con la intervención de la ex mandataria, que pone fin a meses de especulaciones en torno a una eventual tercera postulación a la Moneda. Escuchamos. Queridas amigas y amigos, a fines de año Chile elegirá un nuevo presidente o presidenta para el periodo 2026-2030 y también a quienes serán sus representantes en el Congreso Nacional. Tengo la convicción, como lo dije en octubre del año pasado, que ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial. La buena política exige renovación. En nuestro sector hay personas muy valiosas y capacitadas que sabrán defender las demandas que el pueblo chileno anhela y merece. Vivimos tiempos difíciles. La polarización, el populismo y el autoritarismo crecen y amenazan la democracia. Hoy más que nunca es necesario hacer esfuerzos por la defensa de los valores de la democracia y de los derechos humanos. En este contexto, la tarea del progresismo es la unidad. Por eso, quiero llamar a las chilenas y chilenos a participar activamente en este proceso eleccionario, informándose y reflexionando serenamente. Agradezco de todo corazón el cariño, apoyo y confianza que me han demostrado tantos compatriotas. Seguiré trabajando por nuestro país y apoyaré con entusiasmo a quien finalmente resulte elegido para representar a nuestro sector en las elecciones de noviembre. Último capítulo de la vida electoral, por decirlo así, de la expresidenta Michelle Bachelet, que renuncia a cualquier posibilidad de una nueva candidatura presidencial. Karina Zúñiga está en el Palacio de la Moneda. Entiendo, Karina, por lo menos así lo vimos en T3 en vivo pasado el mediodía, que la publicación de este video coincidió literalmente por coincidencia con la primera comparecencia del nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, Karina. Sí, así es, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Era su primera declaración luego de una ronda de reuniones que había tenido el ministro del Interior, y él estaba exponiendo algunos de los puntos de estos encuentros cuando se conoce este video que se lanzó a través de las redes sociales, como tú decías, y de inmediato le consultamos que qué le parecía esta situación. Él reconoce también el afecto que le tiene a Michelle Bachelet, que había sido su vocero, pero también entiende la situación de la expresidenta y la necesidad también de primarias, y es en ese contexto también donde se conoce este video y esta decisión por parte de Michelle Bachelet de no ir a una candidatura presidencial aquí en el Palacio de la Moneda. Llama la atención, Iván, no sé cómo lo vistes tú, que no unge a Carolina Toá, no la menciona, no hay un nombramiento, una situación que en algún minuto también era una posibilidad sobre la mesa, porque ayer cuando conversábamos a esta misma hora desde acá, desde la Moneda, era qué va a pasar con este mensaje de Michelle Bachelet. ¿Lo estará esperando o no Carolina Toá para lanzar su candidatura presidencial? Bueno, no lo esperó, y eso es parte también de lo que pudimos ver ayer, ¿cierto, Iván? En las últimas horas y en todo lo que ha pasado aquí en el Palacio de la Moneda, ¿no? A ver, varias cosas. Uno, Mónica Pérez en la mañana en Tele 13 Radio informaba que en su reporteo estaba el hecho de que Bachelet y Toá hablaron telefónicamente, y por lo tanto la ahora exministra del Interior estaba informada por la propia expresidenta de esta decisión. Eso por una parte. Y segundo, igual era difícil que hiciera un apoyo explícito a Carolina Toá por dos razones. Uno, porque su partido, el partido de la expresidenta Bachelet, el Partido Socialista, está viviendo un proceso de elecciones internas justo en este momento. Las elecciones son en 2 domingos más, el 16 de marzo, ese fin de semana. Y por otra parte, porque apoyar a a Carolina Toá, y si después el Partido Socialista tenía un candidato de sus propias filas, claro, ponía en interdicción, ponía en contradicción, en conflicto esa propia posición política con la candidatura de su propio partido. Es una cuestión que, de alguna manera, para una militante tan disciplinada del socialismo como Michelle Bachelet, yo creo que se hacía más o menos imposible, Karina.
Claro, y además también se suma el tema de las fechas, que también era otra de las presiones que habían por parte de los partidos políticos, porque recordemos que este próximo martes, 11 de marzo, se cumplen ya 3 años de gobierno y una de las ideas que surgía o que se rumoreaba aquí en La Moneda por parte del gobierno era también separar las aguas. Así todo, ayer, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo vivimos nosotros aquí? A eso de cerca de las 5 de la tarde, nosotros teníamos previsto que la, en ese entonces, ministra del Interior, Carolina Toá, fuera hasta Valparaíso para participar en una subcomisión, pero sin embargo a esa hora confirmamos que estaba reunida con el presidente Gabriel Boric, que había cruzado nuevamente a su despacho, ya lo había hecho al mediodía y ahora a eso de las 5 de la tarde lo hacía de nuevo y ahí fue como absolutamente ya rarísimo y esto es como la señal que estábamos esperando políticamente para ver que venía una decisión importante. Después sus asesores se nos acercan y nos dice que va a dar una declaración la ministra del Interior y claro, fue aquí en el patio de los Naranjos donde ella, rodeada por toda la prensa, no hubo tiempo, de hecho ella lo pidió, se acercó a sus asesores y les dijo la posibilidad de un audio, tener un micrófono, un podio, algo más donde ella pudiese tener más espacio y no, fue todo tan rápido, Iván, que ella hace esta declaración anunciando que había presentado la renuncia al presidente Gabriel Boric y que luego, más tarde, como ciudadana, afuera de La Moneda, podría volver a hablar y ahí entonces también es cuando ya eso cerca de las 9 de la noche, pos cambio de gabinete, ella entonces dice y da a conocer entonces su decisión de seguir en esta candidatura presidencial. Todo esto, como te digo, Iván, muy rápido, quizás hasta por sorpresa puede haber tomado algunos de los distintos personeros de los partidos porque era algo que se esperaba pero no se sabía cuándo, ¿verdad? Claro, había toda una especulación o cálculos en torno a que tendría que ser esta semana. De hecho, Exante, que fue el primer medio que publicó esto, Exante.cl, que lo publicó el jueves en la tarde, diciendo que iba a ser más o menos como finalmente fue, pero había un cierto margen en torno a la decisión de Carolina Toá y también a la declinación de la propia expresidenta Michelle Bachelet, pero sorprendió entonces que fuera justo ayer y también de alguna manera sorprende el timing de lo de Bachelet durante esta mañana, tomando en consideración que había tiempo de aquí hasta el próximo viernes, justo antes de que ella se emprendiera un viaje a Nueva York en los próximos días. De hecho, lo que sí llama la atención es por qué pasó tanto rato entre las 5 de la tarde, 5 y cuarto de la tarde, en que se comunica esta decisión, en que comparece la propia, en ese momento, ministra del Interior para decir que ha presentado su renuncia y que se hace el cambio de gabinete. Yo pensé que lo querían hacer coincidir con el inicio de los noticiarios centrales a las 9 de la noche, pero finalmente fue como un poquito antes, nomás, como un cuarto para las 9 empezó el cambio de gabinete. No sé si tú sabes o reporteaste qué es lo que pasó, por qué se demoró tanto. Pensamos exactamente lo mismo, porque esta renuncia ocurre a eso de las 5:10, como a las 5:30 se nos informa que pasada a las 20 horas iba a hacer este cambio de gabinete. Obviamente siempre hay un margen, la puntualidad no es algo que caracterice al mundo político, pero claro, cuando era las 8:30 todos dijimos, bueno, esto va a ser a las 9, obviamente para las noticias de esa hora, pero también otra de las posibilidades eran los nombres, porque también estaba la opción de que no solo fuera este ajuste en el Ministerio del Interior, y eso también en algún minuto se rumoreó, a lo mejor son más ministros. Recordemos también que está el nombramiento del ministro de Seguridad o ministra de Seguridad de este nuevo ministerio que va a comenzar a trabajar el próximo 1 de abril y también habría sido la posibilidad de nombrar todo ahí o hacer eventuales enroques como ocurrió, porque finalmente a eso de las 8:30 deja entonces Carolina Toá la cartera de Interior, estaba acompañada por sus hijos quienes llegaron hasta el Palacio de la Moneda y asume entonces el ministro Álvaro Elizalde, hasta ese entonces el ministro secretario general de la presidencia, quien ha ocupado, lo escuchaba también esta mañana en la radio a ti junto a Mónica, ha ocupado ya 3 cargos en el comité político. Exacto. Ha sido vocero, ha sido secretario general de la presidencia y ahora es ministro del Interior. Así sí, que tiene un marcando récord. también un precedente. Es un récord, ¿eh? Los 3 cargos del comité político, porque José Miguel Insulza, después lo comprobamos, lo chequeamos, también tuvo 3 ministerios, pero estuvo la Cancillería, es uno de ellos. Nunca fue secretario general de gobierno, así que, pero los 3 cargos del comité político los ha tenido Álvaro Elizalde en distintos
bueno, dos de ellos en este gobierno y el anterior en el gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Revisemos algunas declaraciones de anoche para que comentemos algo de lo que pasó ayer. Hemos visto, mientras hablabas, Karina, imágenes de lo que pasó anoche, el muy afectuoso abrazo con el presidente, también con el resto del gabinete y con sus propios hijos, en un abrazo bien emocionante, bien emocionado más bien, de la exministra Carolina Toa. Veamos. Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y siento la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo. He estado en muchas luchas políticas en mi vida, cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la presidencia de la República. Ahí entonces, cuando Carolina Toa entrega esta intención de ser candidata presidencial ya como ciudadana afuera del Palacio de la Moneda. En este cambio de gabinete que tú dices, Iván, se vio al presidente muy cercano, muy efusivo, le dio un abrazo bastante cariñoso, incluso hubo un abrazo de equipo, como dijo ella, junto a todos los ministros. Y aquí el presidente después tuvo unas breves palabras donde destacó el legado que dejaba Carolina Toa, llamó a realizar también primarias competitivas, y destacó su tenacidad sobre todo en la tarea de seguridad, porque recordemos que finalmente después de varias administraciones, finalmente es ella también la que logra liderar y concretar también el Ministerio de Seguridad. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric? Revisemos. El candidato del gobierno es Chile y nosotros vamos a trabajar firmemente por Chile. Lo mejor que podemos hacer para darle continuidad a un proyecto progresista es hacer bien la pega. A mí como presidente de la República no me corresponde estar haciendo campaña por una persona en particular. Quiero que a los liderazgos progresistas les vaya bien y desde la posición que tengo voy a impulsar y conversar con los diferentes partidos para tener las primarias más competitivas que sean posibles. Anoche se entendió como que actuó que habló como jefe de coalición, ¿no? Algunos incluso decían que como jefe de campaña, pero técnicamente hablaba como jefe de coalición anoche el presidente en su discurso después del cambio de gabinete.